Dios los bendiga, hermanos y amigos. Una vez más nos dirigimos a ustedes a través de este medio, esperando que las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo estén reposando sobre sus vidas y sobre sus casas. En esta tarde queremos hacer llegar el consejo divino de la Santa Biblia a ustedes una vez más. Quisiéramos compartir con ustedes en esta tarde sobre los heraldos de Dios, sobre lo que es que el consejo de la palabra tiene que llegar, el shofar, la trompeta de Dios, su palabra tiene que correr. Y vamos a tomar una base bíblica en esta tarde para poder introducirnos en este tema de los heraldos de Dios. Eso es lo que quisiera explicar un poquito, qué son los heraldos de Dios en esta hora. Entonces la base bíblica es 2 Timoteo 4:1. 2 Timoteo 4:1, que dice ahí la Biblia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Esa palabra te encarezco también la podemos traducir como te exhorto, te hago la exhortación. Pero eso es lo que nos interesa ahora, ver cuál es esa exhortación, ese te encarezco, que el apóstol Pablo, por así decirlo, era un ministro ya viejo, con una gran experiencia. Se dirigía a su discípulo, ¿verdad?, que también era un ministro, pero un ministro joven, el cual era Timoteo. A él se está dirigiendo y le está llevando esta palabra, ¿verdad?, este consejo, esta exhortación. Y le dice te encarezco. Pero ¿qué era lo que Pablo le encarecía, le exhortaba a este ministro joven, que era Timoteo? Que le decía, delante del Señor Jesucristo, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Entonces, ¿qué era lo que le encarecía, lo que le exhortaba? Eso es lo que queremos ver. El verso 2 dice, ahí está lo que Pablo le encarecía. Dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pero me llama la atención entonces que dice que prediques la palabra. Mire que era el encarecimiento, que era la exhortación de el perito arquitecto de la iglesia, el gran apóstol Pablo, a este hombre más joven, como era Timoteo, que predicara, que no durmiera en cuanto a esto, que no se acomodara, que no se debilitara, que velara en cuanto a esto. Entonces por eso le dice que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y eso nos hace llevar esta reflexión en la palabra de Dios esta tarde, que debemos insistir que la iglesia, bueno, empezando, ¿verdad?, por los ministros, la iglesia, los hijos de Dios, debemos seguir predicando la palabra de Dios, debemos seguir la evangelización, la comisión que nos han encomendado. ¿Y cuál es esa comisión? No dejar de predicar, no dejar de evangelizar, como dice acá el verso, a tiempo y fuera de tiempo. Y mire que el tiempo que estamos viviendo
se presta para poder predicar. Mire que las situaciones que tenemos hoy día son situaciones de fuerza mayor, porque después que esto haya pasado, yo creo con todo mi corazón que Dios le va a dar otra oportunidad, no solo a la iglesia, para que se consagre, sino también a la gente, sino también a los que no creen, a los que tienen que hacer una decisión por el Señor Jesucristo y rendir sus vidas y decirle: te acepto tu justicia. Pero para eso se hace necesario entonces entender que los heraldos de Dios, como le hemos denominado a esta reflexión, tenemos que seguir anunciando. Eso lo quiero explicar un poquito más adelante. Pero el tiempo es un tiempo delicado, es un tiempo que se ha cortado. Es decir, el fin viene y tenemos que seguir predicando, tenemos que seguir insistiendo en la predicación. Este es lo que el apóstol Pablo le decía a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Aquí en el verso 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Avancemos un poquito para poder desarrollar este pensamiento. Dios, a través de tiempos remotos y tiempos muy antiguos, instó también este encargo, pues, en sus heraldos, que fueron sus profetas, que fueron los hombres a que él asignó, ¿verdad? Fueron reyes, profetas, que él les dio esta tarea. Y aquí en Isaías 58:1, que estamos aquí citando, mire cómo decía este varón, este siervo de Dios. Se le decía: clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Estos eran heraldos de Dios en el tiempo pasado, como este profeta Isaías. Lo quiero ver así ahora, como este profeta Isaías, ¿verdad? Porque sabemos que hay profecías que eran mesiánicas, hablaban del Cristo que había de venir, ¿verdad? Habían escrituras en los salmos que eran mesiánicos. Pero veámoslo como este varón predicador Isaías, y cómo Dios le daba el encargo y le decía: clama a voz en cuello. Mire la prédica, mire lo que era un anunciador. Ya lo voy a explicar un poquito más. No te detengas, alza tu voz como trompeta, anuncia. Ahí está el anuncio, mira. Anuncia a mi pueblo su rebelión y la casa de Jacob su pecado. Entonces, una de las formas de poder evangelizar y de poder llevar la palabra es hacerle entender a la gente que la rebelión y que el pecado son situaciones que vienen a tener consecuencias en los tiempos que estamos viviendo. Y debe de haber un arrepentimiento, porque delante de Dios eso trae consecuencias. Pero eso es lo que anunciaban estos heraldos. Mire, veamos otra cita bíblica. Salmo 49. Salmo 49 dice: he anunciado justicia en grande congregación. Aquí no refrené mis labios, Jehová. Tú lo sabes. Pero mire qué decía este hombre, este David: he anunciado justicia en grande congregación. Este era un heraldo de Dios del tiempo antiguo. Pero el anuncio de él era la justicia de Dios en la congregación. Por eso le dice: aquí no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes. ¿Quién es la justicia de Dios?
La justicia de Dios hoy tiene nombre y se llama Jesucristo. Entonces el evangelio, el anuncio, la comisión tiene que ser llevar la justicia, el nombre de Cristo a las personas. No podemos dejar de hacerlo. Tenemos que seguir con la comisión, porque repito, el tiempo no es bueno, el tiempo se está acabando. El tiempo de gracia se está cerrando, el paréntesis de gracia está llevando a su término. Y la gente tiene que entenderlo. Y si la gente lo entiende, pues bienaventurados, dichosos son. Pero si no lo entienden y siguen ofendiendo el nombre del Señor y su palabra, Dios no va a dejar de permitir que el fin llegue, porque es la palabra que se está cumpliendo. Pero ese es el anuncio de los heraldos. Aquí tengo otra cita. Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Mire todo lo que conlleva el anuncio de los heraldos de Dios en el tiempo antiguo. Todas estas cosas impresionantes. Eso dice, me ha enviado a predicar. Ahí está. ¿Cómo le decía Pablo a Timoteo? Te encarezco que prediques a tiempo y fuera de tiempo. Entonces, aquí me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y todo eso. Entonces, todo eso, sobre todo eso es que nosotros tenemos que seguir llevando la comisión que Dios nos ha dado, evangelizando como podamos y como Dios nos dé la oportunidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque el fin se acerca. Y la gente tiene que comprender que el fin se acerca. Y esto que estamos viviendo hoy en toda la tierra es una gran señal. Y la gente debe comprender eso. Vamos a ver si tenemos otro ejemplito aquí de... sí, Jonás 3:2. Mire cómo dice Jonás 3:2. Este es otro heraldo. Le dijeron a Jonás, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Aquí está otro heraldo que se llamaba Jonás en el tiempo antiguo. Esa era la comisión que Dios le daba a Jonás. Proclama el mensaje que yo te diré. Entonces ahora nosotros, como los heraldos de Dios, es preciso que llevemos la comisión que se nos ha asignado. Es un buen tiempo el que estamos viviendo para evangelizar, para llevar la palabra del reino. Porque tenemos una gran señal y tenemos ahí en el panorama profético, en el tiempo actual tenemos una tremenda situación que se está viviendo en la tierra. Y entonces tenemos cómo anunciar este mensaje como heraldos de Dios. Pero antes de que el tiempo se nos vaya, miremos un poquito más. Cuando el apóstol Pablo le dice en 2 Timoteo, capítulo 4, a Timoteo, a ese ministro, que predique, esa palabra es queruso. Queruso, que significa predicar, pregonar, publicar y ser heraldo. De ahí el nombre, el título de este tema, de esta reflexión, los heraldos de Dios, los querusos de Dios. Si usted quiere, los predicadores de Dios, los pregoneros, los publicadores, los heraldos. Pero el punto para mí es el que el perito arquitecto le decía a Timoteo, te encarezco delante de Dios. Hoy podemos bien aplicar esa palabra, esa exhortación a nuestra vida, a los ministros, a la iglesia, a los discípulos, que el Señor nos encarece
que nos exhorta a que nosotros sigamos llevando esta palabra, este mensaje de salvación y de arrepentimiento. Que no nos durmamos, que no nos acomodemos, porque estamos en el presente viendo cómo está la situación en la historia de toda la tierra. Entonces hoy más que nunca tenemos que salir, que no hoy más que nunca debemos de aprovechar la oportunidad con todos aquellos que compartimos y hablamos y diariamente nos juntamos, poder hacer esta tarea. Eso es lo que le decía, es el verso donde empezamos, mire, 2 Timoteo 4:2. ¿Qué le encarecían a Timoteo? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, repende, exhorta, etc. Pero ese es el mensaje ahí. Entonces, Jesús nos dio el ejemplo, el más grande heraldo, el más grande predicador de todos los tiempos sobre la tierra. Veámoslo aquí en la Biblia. Mateo 4:17. Mateo 4:17 dice, hablando de Jesús, aquí lo dice: desde entonces comenzó Jesús, usted lo chequea en su Biblia, a predicar, ahí está, y a decir, mire cuál era el mensaje: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ¿qué comenzó a hacer Jesús? A predicar. Ese es el heraldo de Dios, que vino a predicar y a hacer la comisión que se le encomendó. Y el mensaje era: arrepiéntanse, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, es hacerle comprender, es hacerle insistir con el pueblo. Porque como decíamos, ¿verdad? Crea o no el pueblo, crea o no la gente, necesitan arrepentirse. Ese es el mensaje del reino de los cielos, que se ha acercado. Arrepentíos. Entonces, vuelvo a la carga. Lo sienta o no la gente, debe de entender que se tiene que arrepentir de sus obras. Y el mensaje lo tenemos nosotros, ¿verdad? El mensaje nosotros lo tenemos que llevar. Es como hace un par de días, hace unos días, allá afuera, ¿verdad? Compartía yo con un hombre en una tienda, y tratando de hacerle ver de dónde ha venido esta situación, ¿verdad? De esta pandemia y esta calamidad que tenemos, ¿verdad? Tratando de hacerle comprender, ¿verdad? Que hay que ver al cielo, hay que mirar hacia Dios y arrepentirse. Como entonces hablábamos ahí en la tienda, ¿verdad? Pero me dijo él, no, me dijo, esto sucede, científicamente está comprobado, me dijo, esto sucede cada 100 años. Es decir, que me estaba diciendo él, cada 100 años hay una pandemia, cada 100 años hay un estado así de calamidad. Y nosotros estamos viviendo ahorita uno. Y ese era el argumento de él. Y entonces la gente insiste en razonar la palabra de Dios y poner sus excusas, ¿verdad? La excusa de él era, no, si esto siempre sucede. Es decir, que estaba diciendo él, nosotros estamos viendo esta, pero no volveremos a ver otra más. Y entonces ahí es donde entramos nosotros, ¿verdad? A decirle, no, con la comisión que nos han dado, es necesario arrepentirse. Es necesaria la justicia de Dios que tiene nombre, se llama Jesucristo, y necesitas aceptarlo como tu Salvador. Y entonces, bueno, el mensaje queda ahí, ¿verdad? Uno comparte y la decisión es de la gente, ¿verdad? Pero mucha de la gente piensa que no es necesario, porque son eventos que ocurren cada cierto tiempo, y que por eso ellos no tienen que preocuparse. Pero no es así. Y debemos de seguir insistiendo. Por eso decía el apóstol, ¿verdad? Pablo, que prediques a tiempo y fuera de tiempo. O sea, hay que insistir a tiempo y fuera de tiempo.
hay que seguir compartiendo la palabra. Hay que seguirle diciendo a la gente que cambie su forma de pensar, que se vuelvan a Dios, que miren hacia el cielo y que tienen que buscar el perdón de Dios. Porque esa es nuestra comisión, es nuestra responsabilidad. Somos los heraldos de Dios ahora. Por eso veníamos citando, ¿verdad? Isaías era un heraldo, David era un heraldo, Jonás era un heraldo, pero después aparece aquí en este verso, Mateo 4:17, ¿verdad? Aparece nuestro Señor Jesucristo, Dios mismo, aparece como el heraldo de Dios, llevando la comisión y diciendo arrepentidos, diciéndole a la gente. Entonces Él nos dejó ese parámetro, ese ejemplo tan maravilloso, pero citamos aquí ahora otra vez, antes de terminar esta reflexión, Mateo 17, que ahora el heraldo más grande, Jesucristo, que predicó en la tierra, viene y con sus seguidores, con sus discípulos, la gente que lo oía, los comisiona y les dice, mire cómo dice este verso, Mateo 17, y yendo, predicad, ahí está, yendo, predicad, como quien dice, va, yendo, sean heraldos, publiquen, proclamen, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Mire cuál era el mensaje otra vez que tenían que publicar los seguidores de Jesús. El mismo mensaje acá. Yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, qué cosa más tremenda. Pero eso ya eran sus seguidores. Eso ya es lo que nos viene quedando a nosotros como comisión. Y por eso no podemos, como dice la Escritura, ¿verdad? Podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Tenemos que seguir llevando este mensaje de salvación y de arrepentimiento, este mensaje del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Ya lo va a ver. Le voy a poner aquí otro verso. Mire esto. Mateo 24:14. Mire cómo dice acá. Y será predicado. Ahí está. Este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Por qué hay que llevar esta comisión y este mensaje? Y será predicado este evangelio. ¿Por qué hay que hacerlo? Porque ahí abajo lo dice, mire, y entonces vendrá el fin. Entonces quiere decir que viene un fin. Y lo tremendo es que ahora que las iglesias están cerradas, que los santuarios no hay ahorita para congregarse, lo tremendo es que a través de los medios de comunicación masivos y de la internet, este mensaje, este evangelio se está predicando hoy como nunca. Hoy más que nunca se está llevando esta comisión. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Hasta los últimos rincones de la tierra está llegando esta palabra, este mensaje de arrepentimiento. Se está cumpliendo esta palabra. ¿Y qué dice? Y entonces vendrá el fin, dice aquí. Entonces los heraldos de Dios, los ministros, todos los que predican a través de las redes sociales y a través de la radio y la televisión, se está llevando a cabo esta comisión, mire, a todo el mundo. Y entonces va a venir el fin. Y por eso necesitamos llevar la palabra, por eso necesitamos llevar el mensaje, porque el fin vendrá. Por eso decíamos, le guste o no a la gente se arrepienta o no, el fin viene, el fin llega. Y entonces ahí cada quien tendrá que entregar cuentas de lo que ha sido. Pero el fin vendrá, nos guste o no a nosotros. Yo creo que tengo una última cita. 1 Corintios 9:27 dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo, mire cómo dice esta versión, esta lo traduce aquí al apóstol Pablo, sí lo dice como heraldo, para otros, yo mismo venga a ser descalificado. Uno de los temores del perito arquitecto de la iglesia de Pablo era que él predicara y que otros se salvaran y que él fuera eliminado, que él fuera descalificado. Es decir, que tenemos que predicar, llevar esta comisión
y cuidarnos nosotros mismos, porque podíamos ser descalificados. Tenemos que cuidar nuestra salvación, tenemos que cuidar nuestra forma de vivir, porque eso es lo que a Pablo, él tenía temor de eso, y por eso decía, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo, predicador, proclamador, divulgador, siendo yo heraldo de Dios, yo mismo venga a ser descalificado. Entonces necesitamos llevar esta comisión definitivamente, cuidándonos nosotros mismos. 2 Corintios 11:4 dice, porque si viene alguno predicando, mire, otro Jesús, hay otro Jesús, que el que os hemos predicado, y si recibís otro espíritu, hay otro espíritu. Mire qué tremendo, que el que habéis recibido, u otro evangelio, hay otro evangelio, que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Entonces, ¿por qué tenemos que llevar esta comisión y ser heraldos de Dios? Porque vendrán falsos que traerán otro Jesús, otro espíritu y otro evangelio. Y por eso los verdaderos heraldos tenemos que seguir llevando la palabra, seguir comunicando el mensaje, para que Dios sea glorificado y para que el error se seque de los que están predicando doctrinas falsas, doctrinas erróneas, que aquí este verso lo dice, otro Jesús, otro espíritu, otro evangelio, imagínense, pero nosotros tenemos la palabra de Dios, que es viva y eficaz, y es la que nos han encomendado que llevemos en este tiempo. Sigamos predicando, hermanos amados, yo les insto a que sigamos con la gracia y con la capacidad que Dios nos ha dado, llevando este mensaje. Y si la gente se opone, y la gente, como le conté, el que le platiqué yo ahí en la tienda, y me dijo, no, me dijo, esto sucede cada 100 años, se da un evento de esto, una pandemia, me dijo. Como quien dice, no hay que preocuparse, esto ya va a pasar y después en 100 años vamos a estar en otra pandemia. ¿Qué pensamiento el de la gente? Y entonces hay que decirles, tienes que arrepentirte y tienes que aceptar al Señor como tu Salvador, porque quizás no llegaremos a otros 100 años. Y la Biblia dice en la carta a los Hebreos, está establecido que el hombre muera una sola vez y se sigue el juicio. Entonces, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Pero tenemos que estar preparados para entregar cuentas al nomás morir o dormir. Repito el verso de Hebreos, está establecido que el hombre muera una sola vez y se sigue el juicio. Así será, según la palabra de Dios. Por eso tienen que creer, por eso tienen que arrepentirse. Y nosotros debemos de seguirlo haciendo, porque, oiga, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su reino, que prediquen la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Debemos seguir haciendo la comisión, la predicación del Evangelio. Creo que tengo un verso todavía acá, ¿sí? Antes de terminar y cerrar esta reflexión. Para que podamos estar preparados y agradar a nuestro Señor en el momento que Él nos toque que estar frente a Él. Marcos 16:15. Y fue la comisión antes de ascender al cielo a la diestra del Padre. Jesús, el gran heraldo que predicó sobre la tierra, el máximo ejemplo, dijo, y les dejó esto, y les dijo, id por todo el mundo y predicad, queruso, haced obra de evangelista. Ese es queruso, ese es heraldo. Pero leí, ¿verdad? Pablo decía, no sea que siendo yo heraldo. Eso significa predicador, pero en el griego es queruso. Entonces, y les dijo, y por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y ahí sigue, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero es necesario ir entonces y llevarlo, ese evangelio, a toda criatura, porque no todos son hijos de Dios. La gente allá afuera piensa eso, tiene ese pensamiento erróneo y dice, todos somos hijos de Dios, dice.
No, la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice que son criaturas. Y en Juan capítulo 1 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, dice que a eso les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios, pero a los que le recibieron. Y los que no le reciben son criaturas, porque no pueden ser hijos. Aunque el mundo razone y aunque las religiones enseñen lo contrario, la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que hijos son los que le reciben y a ellos les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero lo demás tendrán que ser salvos y aceptar la justicia de Dios que tiene nombre y se llama Jesucristo. A esos hay que ir y predicarles el evangelio, que son criaturas. Entonces, sigamos haciendo esta obra, todos los heraldos de Dios, los ministros, la iglesia, los hijos de Dios, que ya lo han reconocido, esos sí son hijos de Dios. Sigamos haciendo esta obra como heraldos de Dios. Ese es el mensaje, esa es la reflexión para hoy de nuestro Señor Jesucristo. Entonces terminamos con el verso que empezamos. Te encarezco delante de Dios que prediques la palabra. Queruso, heraldo, pregonero, que divulgues, que evangelices, que hagas tu comisión. Todo eso significa prediquen la palabra. Hacemos una oración en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos a todos los oyentes. Que tu gracia repose sobre cada uno de ellos. Que tu gracia los esfuerce y les dé la capacidad, que nos la dé a todos, de poder dirigirnos y llevar este mensaje, de predicar esta palabra. Tenemos que seguir insistiendo en esto porque esa es tu voluntad, a tiempo y fuera de tiempo. En el nombre de Cristo, dale el valor a la iglesia, dale el valor al pueblo para que puedan hacer la comisión, la gracia de abrir sus labios sin temor, sin miedo. Dales valentía para que ellos puedan ceñirse la armadura de Dios descrita en Efesios 6 y puedan ir sin temor, sabiendo que el tiempo, el reino de Dios se ha acercado y el fin está por llegar. Porque las señales lo dicen, los acontecimientos alrededor de la tierra lo afirman. Y nosotros habremos cumplido con nuestra comisión y nuestro papel de evangelización, y el mundo dará sus cuentas delante de aquel que juzgará a los vivos y a los muertos. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Vamos entonces, hermanos, a hacer obra de evangelistas, como le dijeron a Timoteo, haz obra de evangelista, predica la palabra. Dios me los bendiga a los hermanos y los amigos que nos escuchen, y ha sido un gusto poder compartir y llevar el mensaje divino. Hasta una pronta oportunidad. Amén y amén.